Hola, buenas noches, yo soy Avirazán. El 29 de marzo de 1984 se empezaron a presentar varones adentro del cuerpo de una medium, quien era mi esposa. Uno de ellos se identificó como Resplandor. Él dijo que Resplandor es el nombre de un guía espiritual, pero no el nombre de un guía, sino de una función o de un puesto. De tal manera que podía ser ocupado ese puesto de guía llamado Resplandor por él, pero que si a él le daban una asignación diferente y lo mandaban a otro lugar, otra responsabilidad, entonces iba a llegar otro espíritu equivalente en la luz para ocupar el puesto de Resplandor. Se nota que tenía muy poco contacto con humanos. Me habló con un tono extremadamente fuerte en intensidad durante 2 semanas. Y yo, sin embargo, yo dije, yo voy a sobrellevar esto. Y esto va a nivelarse. Y después de las 2 semanas ya volvió. Empezó a tener un tono normal en su voz. Apenas tenía unos días de haber llegado a mi vida cuando él quiso revisar una experiencia que yo había tenido hacía muchos años. Una experiencia muy mía, personal de vida. Que fue una experiencia que puede ser leída en mi libro Contacto Extraterrestre, de Editorial Botas, publicado en edición convencional en 1997, el cual está agotado, por cierto. Allí está descrita esa experiencia. Apenas tenía unos días platicando conmigo y se dio vuelta completamente mi vida. O sea, como, no sé cómo decirlo. Yo en aquel entonces decía como si yo hubiera sido un tren descompuesto, que yo traía una bola de vagones inservibles, rotos, sin ruedas, arrastrando, sacando chispas, creando peso muerto, etcétera, ¿no? Así es como yo lo concebí en aquel entonces, pero que debido a sus acciones tan absolutamente determinantes, entonces como si se hubiera finalmente soltado de todo ese lastre mi vida, digamos, y le dio completamente vuelta a mi vida, tenía poco tiempo de estar yo conversando con él, apenas 2 semanas, cuando apareció un Cristo en la casa. Era un rostro de Cristo con el tamaño de unos 5 centímetros de alto por el equivalente de ancho en la pared de nuestra casa. Una mañana yo ya me iba a trabajar cuando vi, y yo vi que había el Cristo, era de este tamaño. Y tenía relieve en la pared. Y unos días después le salieron lágrimas al Cristo, pero no eran lágrimas líquidas, sino que alguien le había, digamos, puesto la forma de las lágrimas sobre el rostro. Entonces yo se lo comenté y él me dijo que era parte de la interpretación de la luz de Dios y del bien y de todas las virtudes, un símbolo de acompañamiento, etc. Él venía acompañado por un guía llamado Amor y por un guía llamado Luz. El general Resplandor me dijo que él había sido pleiadiano y él había estado en la civilización de la Atlántida
y que había sido responsable de un laboratorio oceanográfico en la Atlántida, y que si volviera a haber una civilización de agua acuática en nuestro planeta, él pediría regresar, porque estaba como muy encantado con la vida de los océanos. Que Luz, el guía espiritual llamado Luz, también era extraterrestre, porque Resplandor era de origen pleyadiano, es un guía espiritual de origen pleyadiano, y que Luz era extraterrestre, pero yo jamás pregunté, ni nadie me dijo qué origen había tenido. Con el guía Amor platiqué, digamos, 5 o 10 minutos a lo largo de 5 años. Y después con el guía Luz debo haber platicado 2 minutos a lo largo de 5 años. Y con Resplandor tuve el privilegio de conversar a lo largo de 5 años completos. Él era absolutamente férreo en el cumplimiento de las obligaciones, en el cumplimiento del amor, en el cumplimiento de la propia vida. Vida de pañuelo desechable y de agua hervida 10 veces. Algún día yo escribí que era la manera como el general quería que yo viviera. Vida de pañuelo desechable, es decir, de Kleenex, y de agua hervida 10 veces. Porque bueno, verdaderamente era de un sentido rectilíneo de la vida, de un sentido de obligación. Ellos generaban un chirrido. Era el chirrido de un grillo, pero como si fuera un grillo del tamaño de un elefante. O sea que yo era un escándalo absoluto adentro de la casa, que provenía de nada, de ningún lugar, no había nada que hiciera ese ruido en la casa, nada, no había nada. Nada más estábamos mi esposa, mi hija y yo, y era una bebé de meses de nacida o de 1 año. Entonces yo me acercaba al chirrido aquel y no estaba sobre las paredes, sino que estaba a una distancia, vamos a poner a medio metro de la pared, pero donde se escuchaba una reverberación como de un helicóptero. Ese ronquido, digamos, que se escuchaba en la pared, pero tampoco estaba en la pared, sino que estaba a una distancia de la pared. Una vez se iluminó un cristal translúcido, un cristal artificial facetado, translúcido de ese tamaño, que estaba sobre una mesita. Se iluminó con una viva luz blanca adentro. Pero ya estaba cayendo la tarde, el sol no estaba alto, no había ninguna ventana por la que se colara la luz. Se veía nada más el anaranjado de la tarde. Era imposible que el anaranjado de la tarde estuviera generando una luz, y además en un ángulo inconveniente, porque el sol debió haber estado más o menos como de 2 de la tarde, y en realidad esto pasó como por lo menos a las 5 de la tarde. Entonces no había ninguna fuente, tampoco teníamos nosotros prendida ninguna luz en la casa, y sin embargo estaba brillando, iluminado con una luz blanco resplandeciente ese cristal. En una ocasión a mí me habían regalado una cadena que la traía yo en el cuello. Salimos a la calle, dejé la cadena sobre la mesa y nos fuimos. Cuando regresamos,
la cadena no estaba y la casa había estado sola, estaba vacía. Entonces buscamos y la cadena estaba colgada de la lámpara del techo. Ellos venían acompañados por otra persona, por un humano, digamos, que fue quien se encargó de hacer toda una serie de estropicios en la casa que ya serían motivo de otro comentario, sí. Un terrible poltergeist que nosotros tuvimos, pero era verdaderamente terrible lo que sucedía en la casa. Hablando acerca del general, le pedí permiso para que él me dictara, puesto que yo soy escritor, que me dictara mis memorias de la Atlántida. Ya se podrá usted imaginar nada más lo que hubiera sido ese libro, sí, dictado por Resplandor. Nada más que me dijo eso, yo lo voy a checar, y después me dijo que no había permiso para que yo recibiera esa información. Y después él me decía, lo que pasa es que tú quieres aprovechar la más mínima oportunidad para sacar mi información. Y me decía, pero es que no, yo no estoy aquí para eso. Yo no estoy aquí para contarte esas historias, ni para hablarte de todas esas cosas, o planos, o seres. Yo no. O sea, él tenía otra función en nuestra vida. Después hubo otras personas que le conocieron, quienes también pueden dar fe acerca de esta experiencia. Un día se empezaron a formar mis compañeros de la oficina. Cuando se terminaba el turno, yo me quedaba trabajando y ellos se retiraban a su casa, pero se empezaban a formar compañeros y compañeras de la oficina. Todos estaban esperando que yo les diera un abrazo. Todos se despedían de abrazo de mí. Pero había fila. No era mi cumpleaños, no era Navidad, no era Día del Amigo, no era nada. Era cualquier miércoles. Pero hacían fila para darme abrazo. Y cuando aquello empezó, yo decía, ¿qué podría estar pasando? Yo no entiendo lo que pasa, porque además ellos nunca me dijeron que qué razón tenían para que yo les diera un abrazo de despedida, digamos, de que ellos ya se iban a su casa, ¿no? O sea, era una situación completamente absurda. Y nos dejamos de ver durante 2 años. Nos cambiamos de domicilio. Él llegó nuevamente al nuevo domicilio. Estuvo platicando con nosotros. En ese momento yo me acerqué a él. Y yo le hacía así. Así, le hacía yo así. De este lado, y por aquí, todo. Junto a él. Me dice, ¿qué haces? Y le dije, me estoy dando una calentadita. Porque yo me había dado cuenta que en realidad él traía energía de su plano. Él explicó que no podía traer energía de su plano, de tal manera que figurativamente hablando era como si él dejara la ropa que venía de su plano superior y después se ponía un overol de humano, digamos, para platicar conmigo, ¿no? Pero el proceso no era completo, toda vez que en realidad se le transminaba una parte que ya tal vez no fuera propiamente energía de su plano, sino que más bien era su propia naturaleza espiritual como guía. Y que inconscientemente mis compañeros de la oficina, sin haberlo platicado, porque esa fue algo que nunca se platicó en la oficina, ni me lo vinieron a comentar,
nada. Ellos inconscientemente se percataron de que había algo en mi energía, que ellos querían un apapacho, sí. O sea, ellos lo que querían era cargar baterías conmigo, sí. Pero de una manera completamente inconsciente. Y en realidad lo que estaban cargando, se estaban cargando de la energía del resplandor a través de mi persona. Porque cuando él venía, las pláticas eran largas. Entonces como que yo me quedaba bien empapado de aquello, que yo le llamaba polvo dorado, digamos, ¿no? Y entonces ellos venían también a compartir el polvo dorado conmigo, ¿no? Es demasiado insólito que absolutamente de la nada, yo no les daba, vaya, no les estaba yo regalando paso camión, con tal de que me vinieran a dar un abrazo, ¿no? No había nada, o sea, sencillamente me venían a abrazar, sí, pues nada más porque sí, pero eso no era porque sí. Además, él impuso el más absoluto silencio, de tal manera que yo no tenía permiso de hablar de la experiencia con absolutamente nadie. Yo le dije, yo quiero informar esto, lo que yo estoy viviendo. No, 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 dijo, no, qué informar ni qué cacahuates. O sea, aquí es lo que se trata aquí se trata, de esto no se habla, sí. Y por lo tanto no era conocido de nadie. Se venían a cargar de ese polvillo dorado, entre comillas, que era la energía que yo absorbía de la naturaleza espiritual del pleiadiano. No por ser pleiadiano, sino por ser guía espiritual de luz. Pero estas sesudas reflexiones las llevé a cabo cuando él ya no estaba. Y bueno, se vino la más espantosa sequía. Y bueno, el ambiente crujía verdaderamente, sí. Que esto, que lo otro y que lo demás allá, bueno, el problema de toda la vida con todo el mundo. Y estoy hablando del trabajo. Entonces, en el momento en el que él regresa, yo dije, vaya, Dios mío, ahora sí ya me voy a poder dar una empapadita, ¿no? Le hacía yo así, ¿no? Le decía, ¿qué hace? Le digo, es que yo me estoy recargando de este polvo dorado que tú traes, ¿no? Le hacía yo así. Él no me tocó. Pasó. Lo que pasó al otro día en la oficina fue verdaderamente de película. El más retobón, mentiroso, falso dos caras y falto a sus deberes y extorsionador de la oficina, de la nada me dijo, amoroso jefe. Yo, ¿qué? O sea, después de haberme hecho visto ver mi suerte así, que tú me vengas a decir amoroso jefe. Se acabó el turno, se fue, llegó el otro turno y una de mis subordinadas se acercó conmigo y me dijo, jefe, usted y yo deberíamos estar casados. Pero qué locura, Dios mío. Entonces sí funcionó. O sea, esa energía que él traía era la cosa más fantástica, sí. Pero make no mistake, porque si hay alguna persona que esté viendo este video que piensa que eso se puede conseguir, quién sabe en dónde, mucho me temo que no. Y además, tú que me estás escuchando, por favor, ten mucho cuidado, porque no sea que de repente algún espíritu invisible de malas intenciones vaya a querer venir a ofrecer una cosa así, ¿no? La luz no es así. Por cierto, Resplandor a mí nunca me dijo que eso fuera a pasar, sino que se dio a lo largo del camino, sí. Llegó el 11 de julio, sábado o domingo 11 de julio de 1992, alrededor de las 8 de la noche, que fue el Gulubay. Ese fue el último momento en que tuve el privilegio de conversar con Resplandor. Él estaba sentado y tenía
le salían filos de tijera de los ojos. Tenía los ojos verdaderamente filosos. Que por cierto, yo nunca nadie en ningún lugar, en ningunos efectos especiales de ninguna película, ni nada. Yo he visto esos ojos en mi vida, jamás. Eran ojos de lo que salían unas puntas de tijera de ese tamaño, filosos verdaderamente. No recuerdo qué comentario hizo, pero comentarios fuertes de sabiduría. Él dijo, el mundo es del tamaño de la cabeza de un alfiler cuando se trata de encontrar tu destino. Y me dijo, tú tarde o temprano ibas a saber de nosotros. En algún momento yo le había dicho que esto, que lo otro, que lo de más allá, y me dijo, no te aceleres, me dijo, porque no sabes lo que la vida te tiene preparado. Tuvimos una segunda niña, una niña muy activa y muy risueña. En una ocasión estaba la pequeñita en su cuna parada y aquí estaba el general platicando conmigo y yo no recuerdo cómo pasó, pero había un pequeño objeto de plástico que se lo estaban aventando entre ellos. O sea, la niña se lo aventaba al general y el general se lo aventaba a ella, etc. Mientras estábamos platicando. En determinado momento, cuando él se despidió de mí, le dijo a la criaturita, adiós bebé. Y bueno, la criatura verdaderamente le bailó el jarabe tapatío de su carita de gusto, de la pequeña. Eso fue la última ocasión en que tuve el privilegio de conversar con él. Donde quiera que te encuentres, agradezco con mi alma el trato que me diste. Muchas gracias.